Vamos a sentir el mensaje, los signos ocultos. Para eso, una experiencia que yo creo que les va a entusiasmar, de verdad. ¿Quién va a ser un poco el medium, en el buen sentido, para que esto surja, salga a la luz? Para que notemos que hay cosas que nos comunican con todo ese lenguaje pasado. Nuestro amigo Sergio Solsona. Él es un entusiasta investigador de las tierras turolenses y ha descubierto muchas cosas que van a poder ver. Bienvenido, Sergio. Gracias, Iker. Gracias por estar en Cuarto Milenio. Te vemos aquí con instrumentos musicales de alguna forma. ¿Esto qué es exactamente, lo que tienes aquí? Es un simple salero. ¿Con arena? Con arena. Con arena. Una placa de metal. Ajá. Y un soporte. Y nuestro público estará diciendo, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con los símbolos perdidos? Bueno, yo quiero simplemente que vean algo, que perciban algo, y ahora les contamos más. ¿Vamos con el experimento? Vamos para allá. Colocamos arena común. Arena común o sal. Y el arco de un violín. Y el arco de un violín. ¿Qué vas a interpretar? Eso simplemente. Es una nota muy especial, ¿verdad? Sí, es una nota prohibida, lo que llamaban un tritono o nota del diablo. Nota del diablo. Un sonido muy concreto que de alguna forma Sergio recupera para la audiencia de Cuarto Milenio. Vamos para allá. Y no me digan si esto no es magia, incluso se va perfilando cada vez más una forma, pura física, desde luego. Sí, claro, sí. ¿Qué pensaban los templarios y otras personas cuando pasaba esto con el sonido? Pues magia. Lo que se piensa cuando estás ahí viéndolo, pues que es mágico. Es decir, este tono del diablo, que fue una nota prohibida durante mucho tiempo, generaba unos impulsos físicos que movían la materia. Vamos a descubrir una iglesia en España que tiene estos signos y que demuestra quizá, Sergio, el hecho que en estos lugares sagrados, sobre todo los templarios y gente conocedora de un antiguo saber, hacían ritos con el sonido. Sí, Esto lo estáis descubriendo y se está argumentando ahora. Sí, es lo que hemos visto en esta iglesia y es lo que creo que hacían. Hacían un tipo de meditación a través del sonido, utilizando una nota en concreto para darles el paso, para abrirles la ventana a una experiencia, pues, la mística o viaje espiritual o... Se sabe que no solo los templarios, sino anacoretas, sabios, ermitaños, daban una importancia que hemos perdido completamente al sonido. Y a mí me gustaría, por si no lo hemos captado bien, y para que vean que no hay trampa ni cartón, que volvamos a hacer el experimento. Sergio, repetimos, sí, incluso hay otras formas también, ¿no? Hay otro tipo de formas que se traen con el son las sonido. otras formas que aparecen también en la capilla escocesa de Roslin. Ajá. Deshacemos esta. Y por ejemplo, en estas iglesias del maestrazgo turolense van a ver que lo que Sergio está convirtiendo aquí, gracias a la magia del sonido, algo muy primitivo y a la vez muy sensible, aparece justo en los lugares donde se hacían estos ritos, como un dibujo que no sabemos entender si no es por este tipo de experiencias. Vamos con otro tipo de formación. Otra que de las también aparece. figuras. Vamos a ver si sale. Bueno, como una especie de sol o de estrella. Una estrella de 8 puntas. Bueno, a mí me parece maravilloso. Evidentemente, para los físicos, la vibración provoca esto, no hay más problema, pero ¿ellos a qué conclusión llegaron? ¿Por qué hacían esto? Y claro, la gran pregunta, ¿se pueden leer las viejas iglesias españolas con una canción? Cada una de ellas representa una especie de partitura que quizá no se ha vuelto a tocar nunca. Entraban en estados incluso de trance, ¿no? Se supone. Sí, se supone, es lo que supongo que dejaron reflejado con esas alegorías, que siguen después de esta imagen, de esta cruz, salen alegorías a lo que creo yo es un viaje astral, un viaje místico. Y una cosa más, solo un detalle más. Estos tonos que han visto, sobre todo el primero, que es ese tritono del diablo, una mera anécdota, casi en titulares, Sergio, llegó a ser prohibido en tiempos bastante recientes por personas bastante siniestras, ¿no? Sí. Lo que fue prohibido fue la escala sol, que estaba referenciada durante todo el gótico. Esa escala, a partir de Alfred Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, pues se cambió. Se cambió una cantidad de frecuencias más grave de lo que realmente era, y a partir de ese sol que servía de referencia se cambió toda la escala musical, que es la que utilizamos hoy en día. Bueno, pues han sido sonidos que han tenido su censura, han sido sonidos que no han estado bien vistos, han sido sonidos que han sido la banda sonora de nuestros espacios sagrados. Y con todo eso
Vamos ahora a esa iglesia, una de tantas del Maestrazgo, llena de signos, de pinturas, de mensajes. En homenaje, lo digo, al gran Juan García Tienza. Vamos a descifrar esos mensajes hasta donde podamos llegar. ¿Qué secreto hay en ellos? Sergio, te agradezco muchísimo tu intervención. Ahora te vemos en el reportaje y hasta la próxima, amigo. Muchísimas gracias por la labor, por la investigación. Vamos allá. El código oculto de los templarios nos aguarda. Frío y silencio cubren la zona del Maestrazgo turolense, la tierra del gran maestre, refiriéndose con ello a la huella dejada por los templarios en la Edad Media. A uña de caballo, los pobres caballeros de Cristo repoblaron el territorio de la encomienda de Castellote, levantando iglesias, conventos y fortalezas, haciendo del Maestrazgo un territorio inexpugnable y mágico. Los templarios llegan a Castellote en 1196 y permanecerán en Castellote hasta el 1308, que el rey Jaime II de Aragón los expulsará. Entre esas fundaciones destaca la iglesia de Bordón, construida en honor de la Virgen de la Carrasca, una aparición mariana del año 1212, que supone un claro ejemplo de la cohesión entre misticismo y religiosidad que los templarios supieron combinar a la perfección, jugando con la ambigüedad hasta límites insospechados. Es una virgen negra, ¿no? Es una virgen de madera oscura, de madera noble. Las maderas nobles oscurecen con los años. Y estas imágenes que iban dejando los templarios ya eran antiguas cuando las encontraban. Y parece ser que los estudiosos de arte no están muy de acuerdo en si era la Virgen o no, porque podía ser una representación de una maternidad, ya que era una mujer y un niño pequeño, con lo cual podía provenir de otro culto, pero que al cristianismo le acomodó perfectamente para Virgen María y Niño Jesús. La iglesia empieza en el 1212. La tradición cuenta que es porque encontraron un pastor encuentra una estatuilla. Esa estatuilla se lleva a la encomienda templaria de Castellote y al poco tiempo la estatuilla vuelve a aparecer aquí. Eso es una tradición que se repite, una historia que se repite en muchos lugares. El umbral de la iglesia templaria de Bordón nos sumerge en un mundo irreal, desconocido. Un espacio en el que encontramos símbolos antagónicos, formas enigmáticas que parecen aludir a extraños rituales de iniciación. Sergio, me decías que tú haces una interpretación especial de estas figuras, de estas 12-13 figuras que hay sobre el arco ojival aquí de entrada a la iglesia de Bordón, ¿no? ¿Qué significaría? En mi opinión, la figura del dintel, la figura de arriba del todo, en la que se ven dos figuritas unidas por la cabeza y encima una especie de huevo, simbolizaría el momento exacto en el que se nombra caballero templario, porque el aspirante y el maestre que le está oficiando se encuentran unidos. En un estado es un momento de unión, rito de iniciación. De rito de iniciación. Y el solecillo que hay arriba es porque ese rito de iniciación se haría justo en el equinoccio de otoño, que es el momento en el que la luz entra por detrás del altar mayor a través de la Virgen y incide en el suelo. Una vez dentro, las pinturas nos recuerdan la simbología de la capilla templaria de Roslin, en Escocia. En Bordón, la bóveda está cubierta con oscuras representaciones que, aunque realizadas en el siglo XVIII, parecen continuadoras de una tradición centenaria que nos habla de un tiempo ancestral en el que el mundo pagano y el cristiano se unían en un mismo plano. En la antigüedad, anterior al cristianismo, el tema de los árboles sagrados era muy frecuente. Entonces ahí hay un árbol esquemático que tiene que ser muy especial, ya que las raíces sacan flores por debajo de la tierra, lo que implica que algo de especial tiene este árbol, no es un árbol corriente. Y al lado del árbol hay un torreón que está ardiendo, que puede ser un templo antiguo que se quema. Y al lado hay otro, uno nuevo, que resurge como a una nueva vida o un nuevo conocimiento. A cada paso que damos, descubrimos escenas insólitas de los evangelios apócrifos. Representaciones de una fe solamente permitida en aquella época a los poderosos caballeros templarios.
Y la escena más curiosa es la de la Anunciación, en la que el ángel con el dedo, está el ángel, un San José pequeñito, un niño y la Virgen. Y entonces el texto del Evangelio aproximadamente dice que el ángel hace salir del corazón de San José un niño pequeñito que se le mete a la Virgen por el oído. Y esta explicación tan curiosa de la virginidad de María es la que está plasmada aquí en este capítulo. En este muro hoy cegado se esconde una ventana que los días de equinoccio permitía entrar los rayos del sol, atravesando el camarín de la Virgen, iluminando el interior de la iglesia, en donde descansaban los iniciados justo antes de convertirse en caballeros templarios. Sobre nuestras cabezas, un enorme sol señala el punto en donde el iniciado saludaba al nuevo día, convertido ya en caballero del Temple. Se abría entonces una puerta al conocimiento y al poder, fundamentos muy ligados a la tradición de los pobres caballeros de Cristo. Un centro de energía que ellos conocían y que localizaban, tenían las facultades para localizarlos, y que no eran ellos los únicos. En toda la historia esos centros se habían notado como lugares sagrados, como lugares que había algo especial. Podía haber en esta iglesia que ocupó en el 1317 la Orden de San Juan de Jerusalén, ocupó la iglesia y el convento, que con esta comunidad de hospitalarios viviesen también templarios, y que el espíritu y las enseñanzas y los conocimientos que tenían los templarios perviviesen dentro de la otra orden, lo que implica que algunos de los motivos que están aquí reflejados procedan de la sabiduría templaria o de los conocimientos que ellos tenían de muchas cosas. Al igual que en Roslin, entre las fuerzas más poderosas de la iglesia turolense se encuentra el sonido. En el centro de la bóveda se pueden ver grabadas diferentes cruces adornadas con palmas y hojarascas. Nada casual. Son los diseños producidos por una nota musical, la representación física de una resonancia que posiblemente ayudaba al iniciado a alcanzar un estado alterado de conciencia. Añadimos un poco de arena a la placa. Y luego simplemente a través del arco le transmitimos la vibración a la placa. A través de este sonido, de esta vibración, se forma esta figura, y es la que creemos que es la que utilizaban para meditar. Este sonido que estamos escuchando es un tritono. A pesar de estar prohibido en la Edad Media, fue utilizado por los caballeros templarios. Se llamaba en aquella época Diabolus in Musica, porque se creía que era una suerte de puerta de contacto con el mundo diabólico, seguramente por ser quizá el acceso a estados alterados de conciencia. El siniestro eco que acompaña a este tritono fue señalado desde el siglo XI como causa de toda suerte de maleficios y desgracias, una puerta al más allá más lóbrego que nadie podía cruzar. Un punto de unión más que liga la tradición esotérica de Bordón con la capilla escocesa de Roslin, hasta que la tradición se perdió diluyéndose con el paso de los años. En 1308, Jaime II se tiene que obedecer al Papa Clemente V, ¿vale? Los templarios son acusados de brujería, de herejía, y entonces son expulsados. Y la Orden del Temple desaparece. Hasta 1318, que pasan todas sus posesiones a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Hoy, la magia de la iglesia de Bordón ha caído en el olvido. Nadie lee sus escenas ni comprende sus imágenes, habiéndose convertido en simples referentes que despiertan la curiosidad de los visitantes. Magia olvidada y destruida por la mano iconoclasta de hombres ignorantes. A pesar de todo,
La iglesia templaria de Bordón no guarda ningún rencor. Sus muros y símbolos se yerguen espléndidos y generosos ante todo aquel que desee acercarse a conocer sus secretos. Ya lo han visto, un ejemplo muy gráfico, muy claro de que cada templo tiene un significado, un porqué, aunque nosotros no lo entendamos, y que esos códigos sagrados parece que reviven a veces con la fuerza de la música, de la correcta observación, mapas que ya no sabemos leer, pero que los antiguos vaya si sabían. Seguramente construían momentos claves de su vida en torno a ellos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo sé que el asunto, por ejemplo, de los templarios, hemos mencionado al maestro Juan García Atienza como uno de los pioneros que nos enseñó estas cosas. ¿Por qué no damos unas claves rápidas, unas claves muy visuales también, para toda esa gente que se está incorporando a la búsqueda de la España sagrada, para que puedan ver, por ejemplo, si la sombra de los templarios está en algunos lugares? Se dice tanto de ellos, tanto a veces exagerado. ¿Quiénes son nuestros buscadores? Pues por supuesto Nacho Ares, nuestro compañero, quien ha reabierto esta historia en el maestrazgo. Nacho, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, sorprendente, por cierto, yo sigo alucinando como muchos espectadores. Ese efecto del sonido es maravilloso, qué poco conocido, ¿no? Es pura ciencia, pero qué poco conocido. Pura ciencia, pura física, pero un elemento muy visual que nos retrotrae un poco a esa dinámica que tú decías ahora, ¿no? La magia de los símbolos, la música y cómo toda esa ciencia, paraciencia, entre comillas, se ha perdido, ¿no? Que es una pena. Y como si todo fuese un gran puzzle del que hemos perdido, pues, partes de las conexiones, pero que sigue ahí, vivo, si logramos hacerlo revivir. Y quizá esta sea una pequeña y humilde forma de hacerlo, con nuestro querido amigo Jesús Callejo, uno de los, desde luego, discípulos de Juan García Atienza, con sus obras y su búsqueda. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Muy buenas. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros para enseñarnos cosas. Por cierto, tu opinión. El sonido no es que esto sea una casualidad, no es que lo que ha encontrado Nacho y ha filmado Nacho sea casual. Seguramente todos los lugares de poder, o muchos de ellos, yo no sé qué opináis, sonarán, estoy seguro, estoy convencido. Tendrán su partitura interna, ¿no? Casi con toda seguridad, son de esos conocimientos perdidos que ahora se están reencontrando. Sabes que nada era casual dentro del arte románico y tampoco en el gótico. Y desde hace unos años para acá se viene pensando que los capiteles, que los canecillos, además de tener una representación visual, ornamental, también escondían una serie de claves y de símbolos. Y muchas de esas estaban relacionadas con partituras que normalmente hacían honor al santo o a la Virgen que estuviera dedicada a esa ermita, a esa iglesia, a esa catedral. Entonces se están descubriendo muchísimas cosas. De hecho, en Roslin, en la cantata de Roslin, está basada precisamente con ese mismo procedimiento que habéis utilizado para este reportaje, y no por casualidad esta iglesia del Bordón la llaman la pequeña Roslin. La pequeña Roslin, o la Roslin española. Bueno, es más, yo hace poco, ¿sabes, Nacho? Entre nuestros comunes amigos, los libreros de viejo, encontré una de esas pequeñas joyas, un compendio arqueológico de uno de esos arqueólogos hispanistas alemanes, seguidor de otros más antiguos y arcaicos, pero que estaba convencido de haber encontrado un método musical para interpretar canecillos, signos y convertir iglesias en partitura. Yo no sé si se puede llegar hoy a tanto, si se ha perdido tanto conocimiento, pero sí que podemos identificar cosas. Y fíjate, me preguntan siempre por un signo que significa templario, significa al parecer misterio, significa herejía, para muchos significa demonio, una cabeza, el Baphomet. Para navegantes, ¿qué podemos contar? ¿En qué hay que fijarse? El Baphomet es un ídolo, un supuesto ídolo al que adoraban los caballeros templarios. Las primeras menciones aparecen cuando ellos fueron juzgados por herejía, acusados de herejía, a partir del siglo XIV. Y bien es cierto que no hay referencias visuales exactas de lo que es. Se habla de una cabeza, se habla de un relieve en la que se reconstruye el rostro del demonio. En cualquier caso es un elemento, un ídolo, vinculado con el culto pagano. Bien es cierto, como hemos podido ver en el reportaje, que hay infinidad de elementos de la cultura pagana que han sobrevivido no solamente en la Edad Media, sino canalizados por los caballeros templarios, y este Baphomet, esta cabeza, este ídolo misterioso sería quizá uno de ellos, un elemento al que los caballeros templarios rendían un culto especial, siempre según estas supuestas acusaciones de herejía. Sobre el Baphomet se ha escrito de todo, se ha dicho de todo, desde lo maligno hasta que fue casi el elemento por el cual los templarios, en sus ritos paganos,
fueron al final condenados, ¿no? Bueno, había 13 acusaciones, ¿no? En 1307 se les acusa de todo porque interesaba que esa orden desapareciera. Y se inventaron muchísimas de estas acusaciones que tenían que ver con la herejía, incluso con la sodomía. Pero el Baphomet, por la representación tan extraña que tenía, de hecho, se encontró en una de las casas del Temple en París una de esas cabezas, un busto que ponía Caput 58M. ¿Qué quiere decir? Caput significa cabeza, que a lo mejor había una 56, una 55, una 54, es decir, que había muchas cabezas en lugares claves de encomiendas templarias. Una de las interpretaciones que se puede dar es que a lo mejor fuera una especie de instrumento tecnológico, una cabeza parlante muy al uso en aquella época. Estoy hablando de Silvestre II, el gran papa que hizo uno de estos autómatas, San Alberto Magno, Roger Bacon, y eso podría tener unas consideraciones satánicas porque aquella tecnología que estaba por encima del conocimiento que en la Edad Media se estilaba, pues o se consideraba de Dios o se consideraba del diablo. Y por eso a lo mejor fueron destruidas y no ha llegado a nosotros ninguno de esos Baphomet. Pocos bestsellers desde la antigüedad han interesado tanto en el sentido de arrastrar a las masas como El Templario, La Sombra, lo que nos dejaron, todo lo que se ha especulado, imagino, exagerado, recreado. Por lo tanto, sigamos buscando esos signos, sigamos prestando mucha atención con nuestra lupa de la curiosidad. Y tenemos que ir concretamente a una cruz, la cruz de las 8 beatitudes. Jesús. Bueno, los templarios tenían muchas cruces. Hay mucha gente que considera que la cruz paté es la clásica, en donde tú ves una cruz paté, allí había un asentamiento templario y no se fijan en el color. Realmente en aquella época, que sabes que había bastantes órdenes, pues utilizaban las mismas cruces. Y los templarios utilizaban por lo menos 5 cruces distintas. Utilizaban la cruz griega, utilizaban la tau, también utilizaban otras órdenes monásticas. Utilizaban lo que se llama la cruz patriarcal o de doble escabel, que es la clásica cruz de Caravaca, o la cruz de Lorena, y también utilizaban la cruz paté y la cruz de las 8 beatitudes. ¿En qué se distinguían estas cruces de las otras? Que estas tenían que ser del color rojo. Y la cruz de las 8 beatitudes, lo interesante, el símbolo que tiene, es que además servía de código secreto, de un alfabeto secreto para comunicarse entre ellos de forma privada. Y eso formaba parte no solo de la cruz en sí, sino de unos medallones que llevaban con esa misma cruz de las 8 beatitudes, inscrita en un cuadrado, que en función de los puntos y de los ángulos significaban determinadas letras que, conociendo la clave precisa, te daba un mensaje criptográfico para ir comunicando. Hasta tal punto que esto incluso se difundió en el siglo XVIII y se empezó a llamar este código el código masónico. Es decir, la sensación de que siempre había un mensaje subterráneo solo para un criptogrupo, para unos iniciados, no para el común de los mortales. Claro, si hay un signo templario, un símbolo que trascendido, que ha sido portada de muchísimos libros, es el de los 2 caballeros sobre un mismo corcel, ¿no? Esto es quizá otro de los elementos más característicos de la Orden de los Caballeros Templarios y que representa no otra cosa que esa austeridad, esa pobreza de la que hacían gala. No tenemos que olvidar que en el año 1128 ellos reciben en Troyes la regla a partir de la cual ellos tenían que trabajar de esa manera como caballeros pobres, es decir, no podían comprar ni recibir. Sin embargo, sí que podían recibir donaciones económicas, que es en definitiva ese doble juego, esa ambigüedad que a partir de ahí, en los 2 siglos siguientes, les hicieron quizá las órdenes militares más importantes y más bollantes desde el punto de vista económico, lo que en definitiva consiguió pocas décadas después que muchos reyes de Europa, a los cuales ellos subvencionaban o daban créditos económicos, pues tuvieran celos de ellos. A partir de ahí, toda esa vorágine de elementos a partir de los cuales se les acusó de todo tipo de tropelías, ¿no? Otro sello importantísimo, ustedes ya lo están viendo, recreado, convertido, futurizado, pero que luego hay que buscar en los templos sagrados españoles. Y hablábamos antes de una cruz de las 8 beatitudes. El 8 parece que es el número clave, el número mágico, el número especial. Sí, la verdad es que está siempre muy vinculado a las construcciones más secretas templarias. Muchas construcciones las heredaron, pero otras las hicieron ellos específicamente. El 8, la verdad, que tiene mucho simbolismo a nivel internacional, porque es el número de la infinitud para los místicos, el número de la resurrección para los cristianos, el óctuple sendero para los budistas, el número de la inmortalidad para los chinos, es decir, que es un número que tiene mucha trascendencia. Pero ellos, cuando llegan a Jerusalén, ellos se asientan en un lugar clave, que es el Duomo de la Roca, lo que mal llamada la Mezquita de Omar, que tenía una forma octogonal. Entonces, a partir de ahí, en sus construcciones que hacen en Europa, tanto en Francia como en Alemania como en España, buscan ese octógono
para una cosa específica, normalmente para sus capillas funerarias. No olvidemos que dentro del mundo del cristianismo el 8 es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, tanto en Eunate como en Torres del Río, en Navarra, que además forman parte del Camino de Santiago, como en la Veracruz, en Segovia, como incluso en Zaragoza, Nuestra Señora del Temple, todas tienen ese carácter octogonal, pero siempre asociado a un elemento funerario, a un elemento de resurrección, a un elemento de vía de comunicación entre lo terreno y lo celeste, y donde ellos colocaban una serie de elementos que luego comentaremos, que indicaban que ese sitio se albergaba un tesoro o un secreto. Ojo, no siempre tenía que ser material, podía ser de orden espiritual. Es curioso que tantas culturas, muchos amigos estarán pensando ahora, coincidan en una cosa tan concreta como un número que signifique prácticamente lo mismo, esa tendencia al infinito. El signo del infinito de alguna forma es un 8 tumbado, ¿no? Evidentemente, hemos visto en esta iglesia, Nacho, una Virgen Negra. Es otro de los arquetipos fundamentales que se ha relacionado con los templarios. La Virgen Negra quizás es ese elemento que de una manera más patente demuestra la continuidad de antiguas tradiciones paganas que los caballeros templarios adaptaron al mundo cristiano. En ocasiones se ha vinculado a la figura de la diosa Isis, la diosa egipcia. También tenemos conocimiento a través de la colocación, de la ubicación, mejor dicho, donde se construían varias catedrales en Francia prácticamente en el mismo periodo de tiempo, bueno, que cierto homenaje a la constelación de Virgo, ¿no? Hay una serie de elementos... Hay una serie de elementos de esa cultura pagana, como digo, que han trascendido al mundo cristiano en la Edad Media. Y las vírgenes negras, ya sean identificadas con la diosa Isis o no, pues es, como digo, esa continuidad de los cultos a la diosa madre. La diosa madre que no solamente los podemos encontrar en Egipto y en Mesopotamia, sino ya prácticamente en las culturas más primitivas. Es decir, cuando estamos hablando de Venus como la de Willendorf, Venus de 15.000, 20.000 años de antigüedad, estamos viendo precisamente esas representaciones del culto a la diosa madre, que curiosamente, fíjate, es un elemento aparentemente baladí, pero que ha tenido una continuidad y un paso en el tiempo por diferentes culturas en las que aparentemente no tienen ningún contexto antropológico entre sí. Totalmente, además parece que las primeras esculturas que tenemos en la humanidad representan esas dioses de la fertilidad, y no es casual que en el fondo, a lo lejos, detrás de Nacho Ares, esté una de las vírgenes negras más célebres, polémicas también, de Montserrat. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, ahí están, y de alguna forma reviven, porque en el caso de esta iglesia del Bordón, las reestructuraciones, incluso la incorporación de piezas nuevas, evidentemente, siguen manteniendo el tipo, siendo vírgenes negras, cosa que nos parece muy bien, porque es nuestra antropología y religiosidad propia, ¿no? Ahora, queda otro elemento quizá más desconocido, no tan popular para el común, me incluyo por supuesto los mortales, que hay que vigilar también en esta búsqueda casi detectivesca para saber si un sitio ha estado tocado por el dedo templario o no. ¿Una bandera? Sí, el estandarte. Estamos hablando de que los templarios eran mitad monjes, mitad guerreros. Bueno, pues cuando entraban en batalla, que eran muy belicosos, o sea, no hay que olvidar también ese carácter aguerrido que tenían. Bueno, casi Jesús, tenemos la tendencia, en hecho, de verlos casi como hombres santos inocentes de todo, pero claro, que luego tiraban bien de acero también. Sí, ¿no? Era un hora, labora y guerreaban como cualquiera, porque en el fondo para eso fueron creados, ¿no? Claro. Pero también le pasaba lo mismo a los hospitalarios, que eran la orden rival. Y cuando entraban en batalla, entraban además con un grito de guerra que era un poco pues, que Dios les protegiera ese estandarte. Ese estandarte es el bausán. El bausán era un poco el símbolo, la enseña para que un templario supiera que estaba en batalla y que de alguna forma estaban protegidos por Dios, por la divinidad. De hecho, el que portaba este estandarte, este bausán, que normalmente era un sargento de la orden, no podía utilizar su asta como lanza, no lo podía utilizar como arma de guerra, siempre la tenía que tener mirando hacia el cielo, y si él moría, alguien lo tenía que recoger, porque si no hacía eso podía perder el hábito, que era el mayor agravio que podía tener un caballero templario. Pues los templarios, su simbología, sus códigos ocultos, ya no tan ocultos evidentemente, desde que hay personas que intentan informar de ellos, se han convertido casi en lo más popular, quizá no lo más interesante, porque hay muchísimas cosas, pero sí lo más popular de la España sagrada. Como sabemos que muchas generaciones se van incorporando a la senda de los buscadores de esa otra España, que tiene también, además, hay que decirlo, una fuerza no solo telúrica, sino turística importante, que hay que reivindicarla, que la gente puede incluso pasar un momento ameno buscando esos códigos en capiteles, en muros, marcas de cantería, en fin. Volvemos a referirnos a Juan García Atienza y tantos otros que han luchado durante muchos años porque esto salga a flote. Ahora está ahí y usted puede hacer su propia búsqueda. Es lo que intentamos difundir aquí,
animarles a eso, a que individualmente o en familia busquen estos signos, cada uno una historia, y esto es solo una pequeñísima porción. Nosotros buscamos esas historias de la nuestra propia gracias a la labor de nuestro compañero Nacho Ares. Nacho, hasta la próxima aventura, hasta el próximo monumento sagrado, hasta el próximo lugar de poder. Muchas gracias, Iker. Gracias. Y Jesús, ¿qué decirte, amigo? Como siempre, otra lección, una más. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Jesús. Seguiremos buscando cosas de nuestro pasado, que a veces nos conecta con el más allá, con el más puro e insondable futuro. Hay códigos que hay que revisar una y otra vez para comprender una sabiduría que está ahí cifrada. Continuamos con muchas más cosas, pero eso sí, cómo no, les dejo de nuevo con uno de los momentos evidentes que más nos ha sorprendido. Ese momento clave en el cual el sonido, la materia, se convierten en signo, en símbolo sagrado. Sa
à toi.